Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de entrevista de nuestro ministerio Gracias Sin Fronteras. En el día de hoy tengo el agrado y el honor de conversar con mi amiga, directora nacional del ministerio Gracias Sin Fronteras, directora en la Directiva Nacional de las Damas Unidas Cuadrangulares, instructora en temas de discapacidad de la Fundación Semejantes, conferencista internacional COASH. Ella nació el 26 de julio de 1961. Su nuevo nacimiento se produce a los 11 años. Es madre de un hijo llamado Josué. Casado, se tituló de diseñadora gráfica. Actualmente trabaja en Sociedad Bíblica Chilena con el proyecto de traducción de la Biblia en lenguaje de señas. Es una mujer risueña, amable, consejera, íntegra, esforzada, creativa, leal, perseverante, con un noble corazón y, lo más importante, dispuesta a servir al Señor. Saludamos en esta tarde a Marisol Zárate. Hola, querida Olayan, muchas gracias por estar acá conmigo para esta entrevista que yo creo que será excelente. En primer lugar, muchas gracias por la presentación y creo que tenemos muchas cosas importantes que conversar en este momento. Así es, querida Marisol, yo estoy muy contenta, es un honor para mí, como decía en la presentación, de poder entrevistarte. Quiero recordarle a nuestros amigos que están de espectadores que tenemos Facebook, Gracias Sin Frontera, Instagram, Gracias-Sin Frontera, YouTube, Sin Ruido Marisol Zárate. Y también contamos con el auspicio de Radio Cuadrangular, que es www.cuadrangular.cl. Vamos a ir con nuestra primera pregunta. Del testimonio de tu vida, ¿qué crees tú es lo más importante? Mira, creo que en primer lugar, para las personas que no me conocen, mi testimonio radica básicamente que a los 19 años de edad yo tuve un problema en los oídos y que en el momento que yo estaba muy bien, escuchaba perfecto, me encantaba la música, tocaba guitarra, me encantaba cantar. Pero resulta que en un momento dado, que es día viernes, me acuerdo perfectamente bien, y este día viernes yo estaba hablando con mis hermanos y cantaba. En ese momento yo tenía 19 años. Cuando yo me levanté el día sábado, el día siguiente, yo me di cuenta que no escuchaba absolutamente nada. No escuchaba la voz de mi hermana, ni mi voz, nada. Y me asusté completamente en ese momento. Y bueno, obviamente que fueron a llamar a mis padres y empezamos a orar, y también me llevaron a los doctores y descubrieron que tenía unos tumores producto de una infección llamada colesteatoma. El colesteatoma rompe los tímpanos y esta piel del tímpano se van formando los tumores. Y hace parte de la vida se me formaron esos tumores en los dos oídos y me operaron. Después de las 3 operaciones que tuve, nunca más volví a oír. Para mí fue un tremendo shock, un tremendo trauma, se han de imaginar, porque un día estoy escuchando todo, escucho la voz, la música, el ruido, y al otro día no escucho nada. Entonces creo que es un momento muy traumático. Pero al pasar los años, muchos años han pasado, de verdad, unos 41 años como persona sorda, me cuestioné muchas cosas, cuestioné la fe, cuestioné mi caminar con Dios, todo. Pero en un momento dado, cuando yo estaba llorando, me acerqué al Señor y yo le dije: por favor, Señor, dime por qué permitiste esto en mi vida. ¿Por qué? Resulta de que el Señor en un momento dado, Él habló a mi espíritu, a mi alma, a mi mente, a mi corazón, y me dijo que Él tenía todo en su sola potestad, señoría, que Él tenía un propósito en mi vida. Y yo le creo al Señor, yo le creo a Dios, creo que todas las cosas pasan con un motivo. Y lo más importante del testimonio
de mi vida es que la fe en Dios puede ayudarnos a ser resilientes en la vida, levantarnos de los problemas más difíciles, levantarnos de las cenizas del dolor, del trauma y levantarnos hacia una nueva vida, levantarnos a un momento de fe, de esperanza, de saber que todo sucede con un propósito. Amén, así es, querida Marisol. Yo estaba viendo que según el reporte más reciente de la Organización Mundial de la Salud, indica que en el mundo hay 1.000 millones de personas con discapacidad y esa cifra sube cada día. Así que es muy importante conocer el testimonio de Marisol y de muchas personas con discapacidad. ¿Crees que tu discapacidad fue un generador de llamado? Mire, en mi caso, sinceramente creo que sí. Es un generador de llamado porque uno pone la fe y la esperanza en un Dios real y verdadero. Y en ese mismo momento, Dios a mí me mostró que el propósito de mi vida era llevar su palabra, llevar su gloria, llevar su esperanza y su amor a otras personas en necesidad. Y también que yo pueda hablar de mi testimonio de vida a otras generaciones, ser mentora a las generaciones que vienen detrás de mí. Igual creo profundamente que el propósito por la cual Dios permite nuestra discapacidad o una enfermedad grave, sea lo que nos incapacita para realizar las cosas de la vida, es para que podamos mostrar su gloria, para mostrar que Él tiene poder, autoridad y soberanía sobre todas las cosas, que Dios es un Dios bondadoso, lleno de amor, de compasión. No es que Él quiera hacernos sufrir o a Él le gusta vernos sufrir de ninguna manera, sino más bien nos prepara para que seamos un vaso de honra para su gloria. Así es, amén. Del Ministerio Gracias Sin Fronteras, ¿nos podrías contar cuál es el trabajo que se realiza para que conozcan todos los que nos están viendo de qué se trata? Por supuesto, mira, el Ministerio Gracias Sin Fronteras nace en la Iglesia del Evangelio Cuadrangular a nivel nacional. Este ministerio, que comenzó el año pasado, nos hemos reunido como grupo, como voluntarios, para enseñar a las iglesias y a otros tipos de grupos sociales a recibir a personas en situación de discapacidad. Hay que mostrarles cómo recibirlos, no solamente personas sordas, sino todo tipo de discapacidad. Todos necesitamos entender el amor de Dios para nuestra vida. Cuando nosotros formamos grupos, por ejemplo, la iglesia o otros grupos sociales, y la iglesia como un grupo no es social, pero también ahí mostramos más que todo el amor de Dios. Nosotros tenemos que perder el miedo a encontrar a estas personas, cómo hablarles, cómo tratarlos, cómo llegar a ellos, porque también la familia sufre, no solamente la persona que tiene discapacidad, sino que todo el entorno sufre con ellos. Así es, exactamente. No solamente la persona sufre, sino que la familia también sufre. Así que gracias, querida Marisol. ¿La discapacidad puede hacer que una persona se detenga o avance? ¿Cuál es tu pensamiento? Mira, creo que en esta pregunta no hay una respuesta fácil ni simple, pero creo sinceramente que una persona resiliente es la que toma su dolor, su problema, y puede avanzar y decir, bueno, ahora ya estoy así, ¿ahora qué hago? Me tengo que levantar, tengo que hacer algo. Cuando yo me quedé sorda y era muy joven, me quedé con un choque tan grande y no sabía qué hacer, pero a medida que pasó el tiempo, a medida que Dios fue sanando mi corazón y mi vida, entonces yo pensé, ¿cómo me voy a quedar así de brazos cruzados? Está bien, yo perdí los oídos, yo perdí el sentido de la audición, pero no perdí mi cerebro, no perdí mi pensamiento, no perdí mis sentimientos, no perdí la otra parte de mi cuerpo. Entonces yo tengo que avanzar.
a pesar de que puede dar tristeza, obviamente, por haber perdido una parte de uno, es obvio que le va a dar mucha tristeza. Se tiene derecho a vivir esa tristeza, se tiene derecho a vivir ese dolor, pero hay que levantarse. Ahora voy a volver a crecer, voy a volver a vivir, voy a hacer algo diferente, voy a ayudar a otros que están pasando lo mismo que yo viví. Puedo hacer muchas otras cosas. No solamente porque la discapacidad nos limita en un aspecto, en un área de nuestra vida, no significa que nos va a limitar a todas las demás. Eso obviamente que dependiendo de la discapacidad que se tenga. Amén, así. Me gusta una frase que tú utilizas, para que veas que te escucho, que tú dices, el alma no tiene discapacidad, y eso es muy importante. Y me gusta mucho cuando tú lo dices, el alma no tiene discapacidad. Y eso es, no quedarse ahí. Uno tiene derecho a llorar, a patalear, es verdad, a decir por qué a mí, ¿cierto? Pero también es importante decir, ya, me seco las lágrimas y seguimos adelante. Y a salir adelante con todo lo que tenemos, buscar de qué manera poder, qué nos puede servir a nosotros para salir adelante. ¿Tú consideras que Dios puede hablar a una persona con discapacidad? Principalmente creo que Dios sí puede hablar a una persona con discapacidad, pero tenemos que ponernos en la posición de que no todas las discapacidades son iguales. Obviamente que hay una discapacidad leve, media y profunda. En estos niveles de discapacidad, obviamente las personas pueden, en una discapacidad leve o media, pueden tener las otras facultades, digamos, de entendimiento, de aprendizaje, el cognitivo, donde la persona puede seguir desarrollándose. Creo perfectamente que Dios de más puede hablarle a una persona con discapacidad, porque Dios habla al alma y al espíritu, a la mente de la persona. Su espíritu se comunica con el espíritu de uno y hay una tremenda conexión espiritual. Yo en forma personal sí he escuchado su voz, en forma no audible obviamente, sino en una voz profunda del alma, del espíritu, de la mente, que uno sabe que es de Él, la voz de Dios. Y creo que las personas con discapacidad pueden desarrollar una sensibilidad a la voz de Dios increíble. Ahora, si hay discapacidades, por ejemplo, la persona que nos están viendo y escuchando en este momento, tienen hijos o tienen familiares donde la discapacidad ha quebrantado demasiado la vida o está demasiado limitado para tomar decisiones propias y todo, eso no significa que la persona no pueda entender algo que sea lo mínimo del amor de Dios. Creo que sí puede entenderlo. Así como la palabra de Dios dice, y me recuerdo en este momento, al que mucho se le da, mucho se le pide. Y al que poco se le da, poco se le pide. Entonces, no podemos, ¿verdad?, tener una respuesta tan generalizada, sino algo más especial por cada persona. Exactamente, querida Marisol. Sí. Podemos nosotros como familia también ayudar a la persona y poder leerle una palabra, poderle guiar, ¿cierto? Como familia podemos ayudar al que está en discapacidad auditiva, visual, intelectual, física. Nosotros podemos guiarle y ese es nuestro deber. Queremos invitarles a cada uno de ustedes que nos siga escribiendo en la página ahí, dando su saludo para leerle al final después a Marisol, y queremos ver unas fotografías de ella en este momento. Los invito a que podamos ver la fotografía de Marisol Zárate.
regresando de ver estas hermosas fotografías, podemos seguir con la entrevista a nuestra querida Marisol. Muchas gracias por compartir las fotografías, que es tan hermosa, y vamos a seguir compartiendo con ella, ¿cierto? ¿Qué consideras tú, Marisol, que hace falta en nuestras iglesias para recibir personas con discapacidad? Miren, creo sinceramente, a medida que he ido visitando distintas iglesias donde me han invitado a predicar, también a dar charlas y también talleres, en cuanto a nosotros como Ministerio de Gracia Sin Fronteras, y que también he participado en la Fundación Semejantes, creo sinceramente que a las iglesias les falta muchísimo para recibir personas en situación de discapacidad. Por ejemplo, se necesitan rampas. Hay muchas iglesias que al entrar hay escaleras, tienen que usar rampas. Ahora está más común porque la misma sociedad está haciendo como mucho énfasis a la inclusión, a toda la discapacidad. Pero la iglesia, por ejemplo, necesita tener como algunas cosas para que las personas se puedan apoyar, las personas de la tercera edad, ciegos, etcétera, otras personas con cualquier otra discapacidad puedan apoyarse e ir afirmándose, no en la pared, sino en un tubo. También se necesitan baños adaptados, pero bien. Por ejemplo, nosotros visitamos un lugar muy amplio, muy hermoso lugar, y el baño era adaptado, pero el camino del salón al baño no era adaptado. Y las sillas de ruedas de nuestros amigos y nuestros compañeros que asistieron al evento, en ese momento teníamos que parar la silla, y en un momento dado a mí se me resbaló una silla y que yo me asusté muchísimo. Entonces ellos después me explicaron que el baño era excelente, muy bueno el baño, pero el camino al baño no estaba bien hecho. Entonces esos son puros detalles que nosotros deberíamos de consultar a las personas en situación de discapacidad para poder hacer mejor las cosas, para entregar un mejor servicio, un servicio con más amor. Exactamente, querida Marisol. Yo también me pude dar cuenta de eso, de que los baños donde nos prestaron el lugar era amplio, pero el lugar para llegar al baño, el camino hacia llegar al baño era muy difícil. En otras iglesias el baño es grande, pero no cabe en una silla de ruedas. Entonces eso queremos invitarles a las iglesias que están renovando, las iglesias que tienen escalera a la entrada. Acuérdense de los adultos mayores, acuérdense de las personas usuarios de silla de ruedas. Es importante que nosotros tengamos una abertura a la inclusión, porque la inclusión es mucho más allá de decir Dios te bendiga, sino que tenemos que abrirnos al área de ir ayudando, de ir implementando los baños, implementando la entrada, implementando las escuelas dominicales para nuestros niños. Así que te agradezco mucho esa mirada que tú has puesto en estos momentos para que nuestras personas que están viendo en esta tarde, también ellos nos puedan escribir qué es lo que piensan, cualquier idea. Tenemos el correo graciasinfrontera2022@gmail.com. Cualquier cosa, alguna pregunta, lo que ustedes quieran, escríbanos. Nosotros les estaremos dando respuesta a medida que nos van llegando. ¿Qué pasa con la familia o cuidador con discapacidad? Porque nunca se le da importancia a ellas. Me gustaría que tú nos comentaras, porque aparte de tener discapacidad, tú también eres cuidadora. Entonces me gustaría que nos hablaras desde ese punto de vista. Mira, creo que este punto es muy, pero muy importante. En primer lugar, antes de contestar la pregunta, me gustaría decirte también que me he fijado mucho en las iglesias. Cuando suben al púlpito, obviamente que cada iglesia tiene sus ideas, digamos, sus conceptos, pero nunca hay una rampa hacia el púlpito. Yo me pregunto, ¿acaso si la persona que usa silla de ruedas, acaso no tiene cerebro o no tiene inteligencia? Porque si solamente usa silla de ruedas, pero tiene todas sus facultades intelectuales, emocionales, espirituales bien, ¿por qué no puede subir al púlpito? Si pueden cantar,
pueden coordinar, pueden predicar, pueden hacer lo mismo que cada uno de nosotros puede hacer. Solamente están usando una silla de ruedas. Entonces, me gustaría tomar ese punto y hacerlo una reflexión de las personas que nos están viendo. ¿Por qué no se puede? Yo creo que sí se puede. De acuerdo a la pregunta que tú me estabas haciendo, las familias, los cuidadores, especialmente son la papá, la mamá o algún hermano de las personas que están con una discapacidad. Nosotros nos toca en el momento de la vida cuidarlos, pero no solamente a la persona que tiene discapacidad, por ejemplo, un anciano o una persona que tiene Alzheimer, una persona que tiene cáncer, que está tan invalidada para hacer una realidad las cosas cotidianas de su vida, una realidad de su propia vida. Terminamos cuidando. Como tú bien dijiste, yo también soy cuidadora. Aparte de que he tenido una discapacidad, me ha tocado en esta etapa de mi vida ser cuidadora de mi padre y de mi hermana que tuvo cáncer y mi padre que tenía Alzheimer. Ambos fallecieron hace unos 2 años atrás. Fue una etapa muy, pero muy difícil y triste, pero en este momento estamos acompañando a mi madre que ya tiene 89 años. Ahora, gracias a Dios, ella es totalmente valente, o sea, ella puede valerse a sí misma y tiene muy buena memoria, gracias a Dios. Pero el ser cuidador de una persona con discapacidad es muy cansador porque no solamente tú tienes que llevar las cosas físicas, por ejemplo, la medicina, que las inyecciones o costar cuando se van colocando más graves y más graves, entonces también hay que cambiar pañales, etcétera, y todo lo que se conlleva a esto. Pero ser cuidador también conlleva la parte emocional y espiritual de la persona, porque es cansador en el sentido de que tú también te llevas las emociones de esa persona. Si la persona está sufriendo, si llora, si se cae, que si necesitan a cada ciertas horas medicina. Ahora, el niño o la niña que nacen con una discapacidad, el papá, la mamá, los hermanos que conllevan a esta familia, también sufren en el sentido que se adaptan ellos a cuidar a esta persona con discapacidad. Hay algunas discapacidades más severas, ¿verdad?, que necesitan estar siempre constantemente pendientes de ellos. Entonces la persona cuidadora siente en algún momento que ha perdido su propia vida. O sea, como que lo tiene a uno como en espera, porque, oye, no puedo hacer todo lo que yo quiero, todo lo que yo necesito hacer, porque tengo que tener una hora especial para ir y ver a la persona con discapacidad. Entonces es muy, pero muy importante las iglesias, la parte social, los grupos donde se reúnen personas con discapacidad, también tomar en cuenta a la familia, y que es prácticamente los cuidadores, para que también puedan descansar, para que también sientan que uno los entiende, los comprende, y que uno no los va a acusar de ser, uy, qué mala persona es, porque nos cuida cuando uno no está en los zapatos de esta persona. Entonces hay que cuidarlos, hay que también amarlos, también darle un espacio para que puedan recrearse. Y esa es nuestra función de Gracias Sin Fronteras, un ministerio inclusivo que abarca todo tipo de personas de discapacidad, pero también los cuidadores, para que podamos ser una familia real y verdadera en Cristo. Qué lindo, exactamente, querida Marisol, así es. Yo también soy cuidadora, así que entiendo perfectamente que muchas veces nos preocupamos de las personas con discapacidad, con dificultades, como tú decías, con cáncer, pero no nos preocupamos del cuidador o de la cuidadora. Y qué importante es levantar sus brazos, qué importante es orar por ellos, qué importante es decirle un día, vamos a tomarnos una tacita de café, poder sacarla un momento a esa persona de toda la rutina diaria. Qué importante es poder darle una palabra de aliento, a veces un llamado, bendecirla. Queremos animarle que ustedes, si conocen a alguna persona que sea cuidadora, también háganle saber que ahí está usted
para bendecirle, para darle una palabra de aliento, porque a veces solamente necesitamos una palabra de aliento. Hay días y días, hay días que son muy importantes, que estamos fuertes, que estamos bien, pero hay días que nos sentimos sensibles, que nos sentimos solas o que nos sentimos tristes. Así que agradezco, querida Marisol, tu tremenda respuesta que me has dado en este día. Y también me gustaría preguntar, ¿qué dice la Biblia sobre el sufrimiento y la discapacidad? La Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, nos habla de una sanidad, más bien del alma, del corazón, de la mente, del espíritu, más que de una sanidad física. Ahora, la Biblia también muestra en el Antiguo Testamento, donde Dios dice, yo soy Dios, yo hice al ciego, yo hice al mudo, yo soy Jehová. Significa que Dios también entiende dentro de su soberanía el saber por qué permite que ciertas personas quedemos con alguna discapacidad y otras son sanadas milagrosamente. Y otras personas con el tiempo se sanan igual. Pero hay discapacidades o enfermedades que no sanan. ¿Por qué? Porque Dios soberano es. La Biblia está diciendo que Dios se conoce nuestro sufrimiento. La Biblia muestra que Dios es amor, que Dios tiene misericordia, que Él conoce nuestra vida, que Él conoce cada momento de nuestra vida y que Dios también dice en su palabra que está bien que tú llores por las cosas que Él, Dios, en su soberanía, ha permitido sacar de tu vida. Yo creo principalmente que Dios es soberano y que dentro de esa soberanía el sufrimiento también es parte de esa soberanía de Dios. No lo podemos entender, no lo podemos explicar, porque cuando Dios soberano es el creador, es Dios todopoderoso, nuestra mente es limitada y no podemos entender algo sobrenatural, pero la Biblia también dice que tenemos que creer, simplemente creer en Él, confiar en Él, porque Él es nuestro Dios y Él nos ama y Él nos cuida, Él conoce tu vida. En este momento, si tú estás cuidando a un hijo, a una hija con discapacidad, en este momento Dios conoce tu vida si tú estás sufriendo una discapacidad. Dios conoce ese dolor. A Dios no le gusta vernos sufrir, sino más bien que usa el sufrimiento para ayudarnos a hacer máximo, pero al máximo nuestro potencial, desarrollarlo y también para que podamos llevar su gloria. Amén, así es. Y para que la obra de Él se manifieste en cada uno de ellos. ¿Verdad? Qué hermoso. Amén. Quiero agradecerte, querida Marisol, pero yo sé que tú tienes una invitación que hacernos, ¿cierto? Tú tienes una invitación que nos vas a hacer en esta tarde. A todos los que nos están leyendo, a todos los que nos están viendo, tú nos vas a hacer una invitación. Sí. En este momento, ahora vamos a mostrar la invitación aquí. Esta invitación es para una capacitación que va a ser realizada el 8 de julio en la Iglesia Cuadrangular Templo Central de la Plaza Chacabuco. Nosotros queremos en esta capacitación mostrar lo que es la discapacidad, cómo nosotros como iglesia podemos recibir a estas personas y a sus familias, y queremos enseñar testimonios vivos y reales donde Dios ha sanado el alma, ha sanado el corazón, ha sanado el espíritu de las personas más que el cuerpo, pero lo más importante es la sanidad del alma. Porque yo digo, querida Olaya, yo digo, ¿qué nos sirve tener ojos, oídos, todo nuestro cuerpo? Podemos caminar y correr para donde sea, pero si no estamos sanos del alma, si no estamos sanos de la mente, del espíritu, de nada nos sirve. Así que lo más importante es la sanidad del alma. Así que estoy invitando a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que nos están viendo también y escribiendo a nuestros correos y a nuestras páginas, y en este momento también al chat de esta entrevista. Queremos invitarlos para que sean parte de nuestra capacitación que se llama Hacer visible lo invisible.
Así que estamos todos invitados para el 8 de julio. Muchas gracias, querida Marisol. Y así lo pueden ver que están todos invitados. Esto tiene un costo de 5,000 pesos porque va a haber break y va a haber almuerzo. Así que si quieren inscribirse, pueden escribir aquí, pueden hablar, mandarnos un correo, gracias sin frontera 2022@gmail.com. Y también tienen Facebook, tienen Instagram y YouTube. Quiero agradecer, muchas gracias, querida Marisol, por esta hermosa entrevista. Gracias por darnos tu punto de vista, gracias por poderte conocer mucho más, para que también conozcan el Ministerio Gracias Sin Fronteras. Gracias a todos los que están participando, a aquellos que también están colaborando. Tenemos muchos colaboradores y voluntarios. Así que si usted también quiere ser una red de voluntarios a nivel nacional, esto no es solamente Santiago, sino tenemos voluntarios a nivel de todo Chile, queremos que también nos haga saber si tú quieres ser voluntario, quieres orar por el ministerio, quieres ofrendar por el ministerio. Todo lo que tú quieras hacer lo puedes escribir o nos puedes mandar un correo. Acuérdate que te estamos invitando para este taller y te esperamos el día sábado 8 de julio de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Muchas gracias, ha sido un honor, me siento muy agradecida porque eres mi amiga, porque he podido conocer y también he podido ver tu crecimiento, he podido ver un crecimiento, cómo Dios te ha llevado a ser una coach internacional, Dios te ha llevado a poder trabajar en otras áreas y que nada es imposible para el Señor y que el alma no tiene discapacidad. ¿Cuál es tu lema? ¿Cuál es lo que tú nos podrías decir? Porque tú siempre lo preguntas, ¿cuál es tu palabra? ¿O cuál es tu eslogan que le podrías decir al público? Mi eslogan es, como tú dices, el alma no tiene discapacidad. Creo que todos podemos seguir adelante, así que los animo a seguir, a levantarse, porque Dios nos hizo con un propósito. Dios te bendiga. Muchas gracias, Solange. Así es, muchas gracias a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Hasta una nueva entrevista en el Ministerio Gracias Sin Fronteras.